¿Alguna vez os ha pasado que habéis estado así ordenando, limpiando, colocando y habéis reencontrado algo que prácticamente ya se os había olvidado que lo teníais o que igual lo habéis dado por perdido? Bueno, pues esto es un ejemplo de ello y me puso muy contenta volver a verlo. ¡Hola! ¿Qué tal, locuelos, locuelas? Bienvenidos a un vídeo en el que vamos a hablar de fragancias pachulescas. Y sí, amantes del pachuli, hoy estáis de enhorabuena porque hoy os vais a jartar a pachuli. A los que odiéis esta nota, lamentablemente deciros que seguramente esto no os interese en absoluto. Pero es que hoy, bueno, después de hacer esta limpieza que os digo, encontré este pequeño decant regalo de cuando compré Gourmand Coquine. ¿Y qué es esto? Bueno, pues esto es un decant de Chypre Fatal de Guerlain, de la colección exclusiva de Les Elixirs Charnels, es decir, los placeres carnales, más o menos. Ya sabéis lo muchísimo que me encanta su hermano Gourmand Coquine. Para mí es un perfumazo donde los haya en la colección y madre mía de mi vida, lo bien que lo paso cada vez que lo llevo puesto. Y del que os voy a hablar es exactamente igual, tiene el mismo packaging, que es este de aquí, o sea, se nota, esto ya es la gama exclusiva, ya no vienen en cajitas de cartón, aquí ya viene switches tipo joya. Y la verdad que la presentación me parece súper currada y súper bonita. Porque luego después todos los frascos son exactamente iguales. La única diferencia está en el lateral donde viene el nombre de cada uno de ellos. Pero todos son igualitos. Chypre Fatal es un poquito más rosita, pero por todo lo demás, así os lo enseño para que podáis ver por lo menos el frasco. Visualmente os hagáis una idea y sepáis, ah, pues lo he probado, ay, pues nada, pues tal, todo eso. Pero recuerdo que vamos a hablar de Chypre Fatal, una creación de 2008 de Christine Nagel y Sylvain Delacour. O sea, es de la misma hornada, fue compañero de Coquine, nacieron juntos, por así decirlo, pero esto es un Chypre frutal, esto ya no tiene absolutamente nada que ver. ¿Y por qué os decía lo del patchouli? Porque este perfume es para amantes del patchouli. Las notas que tiene, en la salida vamos a tener melocotón. En el corazón, qué prisa tengo, en el corazón vamos a tener rosa y ya después en el fondo es donde vamos a encontrar al patchouli y la vainilla. Sin embargo, pese a que esas son las notas según el sitio oficial y en ese orden, yo no la siento así. En mi piel este perfume hace prácticamente lo contrario, o sea, empieza por el fondo y termina en el principio prácticamente. Y es que cuando recién lo aplicamos en la piel, esto es una bomba de patchouli. O sea, patchouli lovers del mundo, tenéis que probar esto, porque huele que te mueres de bien. O sea, si os gusta esa nota, aquí tenéis un patchouli glorioso. Y cuando pasan esos 5-10 minutos del principio, ya el patchouli es como que se calma, como que ya, después de haber dado la nota y de que todo el mundo sintiera el patchouli, ya es como que dice, venga, vale, me relajo un poquito y dejo que el resto de notas hagan algo, que para eso están. Y efectivamente, salen el resto, sale el melocotón, sale la rosa y sale la vainilla, pero salen juntas, más tímidas, opacadas un pelín por el patchouli porque sigue siendo el rey y sigue siendo el que lleva aquí todo el cotarro, toda la duración de la fragancia. Prácticamente no va a evolucionar, tan solo ese cambio del patchouli del principio, y después el patchouli se va a quedar diciendo, aquí el rey de la pista soy yo. El resto de notas están un poquito más calmadas, pero van bajando la intensidad gradualmente todas juntas hasta que por fin el aroma se muere. ¿Y cuándo ocurre esto? La duración que tiene el perfume, unas 7-8 horas aproximadamente. No es un monstruo en absoluto, no llega a ser una cosa súper escandalosa. Quitando los primeros minutos, después ya es un perfume muy llevable. Y la estela también es moderada, entonces de ahí que os diga que no es un monstruo. Si estáis buscando un monstruo total, este perfume no os va a complacer en ese sentido porque tiene un rendimiento bastante medio, que digamos. Solamente se comercializa en tamaños de 75 mililitros, estos de aquí, a un precio de 205 euros. Entonces aquí entra ya el dilema de rendimiento, aroma, precio.
Creo que son los 3 parámetros a tener en cuenta a la hora de elegir un perfume. Porque si podemos tener el mismo aroma pero más económico, pues oye, siempre mejor, ¿no? O si podemos tener el mismo aroma pero queremos un poco más, porque siempre nos molan más los monstruos, pues siempre como que la cabra tira al monte, ¿no? Tiras algo intensito que dices, bueno, me pongo menos y ya está. Normalmente nos suele pasar eso, o no sé por qué os incluyo, a mí me suele pasar eso, vamos a hablar con propiedad. Entonces aquí, ¿dónde está la razón por la que yo en un hipotético caso lo cogería? Bueno, pues por la calidad de la materia prima que tiene. El patchouli, ya os digo, es precioso. Si os gusta esta nota, es un perfume donde se disfruta, porque es un patchouli muy bien hecho. Y es que el patchouli últimamente está en muchísimas fragancias y es una nota que tú la pruebas de unas a otras y dices, es que no parece la misma, o sea, es como que sí, pero no, en algunas es un patchouli muy sucio, muy... Ahí se nota la diferencia, se nota la calidad de Guerlain y de ahí el precio. Lógicamente es lo que digo siempre, eso ya es cuestión de carteras. Yo acabé enamoradísima de su hermano Gourmand Coquin y con ese de momento me sobra y me basta. Pero os digo que si os gusta el patchouli debéis tenerlo en cuenta. Y para los que habéis llegado hasta aquí, os diré que de este perfume sí que he encontrado algún perfume similar. Y es que, si bien es verdad, cuando se hablaba del señor Gourmand Coquin, no encontraba y sigo sin encontrar ninguno que se le parezca. O sea, es un perfume muy único. Sin embargo, no ocurre lo mismo con Chypre Fatal. Tiene alguno ahí un poco parecido, ¿vale? Que quede claro que no hablo de dupes, ni de clones, ni de cosas de esas, porque no lo son. Las primeras veces que he probado Chypre Fatal, incluyendo la primera, lo he hecho siempre con Chris y con Ilu, y las 3 es probarlo y pensar en el mismo. Y cuando tres mentes se juntan y piensan exactamente en el mismo, es por algo. De esto de que te miras y dices, ¡ah! Este. Angel Muse. Si bien es verdad que cuando van secando cada uno acaban yéndose por caminos diferentes, la salida de patchouli de ambos es muy parecida, es muy patchouli in your face, con la diferencia de que este de Mugler vale como 1/3 de lo que debe valer el señor Chypre Fatal, lo cual, oye, si conocemos este y ya sabemos que nos gusta tal y cual, podemos hacernos una idea de que el de Guerlain puede cuadrarnos. O si por el contrario decimos, esto es horrible, es un patchouli muy poderoso, olvidaos del de Guerlain porque seguramente no os guste en absoluto. Pero si os digo que este me recuerda en el principio, y ya os digo, tanto a mí como a Chris y como a Ilu, o sea, en fin, o sea, fue como mucha coincidencia que las 3 pensáramos justo en el mismo. Es muy guay eso de leerte la mente, y esto pasó totalmente de verdad. Claro, la calidad no es la misma, este evoluciona de una manera mucho más terrosa y tal, pero igualmente me gusta, o sea, en fin, si tampoco nos queremos gastar millonadas, un patchouli bonito, este. De todas maneras, de este os he hablado en el canal, tenéis reseña tanto de él como de la versión de Toilette, o sea, os lo dejo todo abajo, así si le queréis echar un vistacillo. Y ahora paso con el que me recuerda un poco más después. Este es más difícil de ver. Hoy en día es bastante complicado, pero sobre todo os lo menciono porque cuando hablamos de estos perfumes tan caros, tan exclusivos, que no se venden en todos los sitios y pensamos en comprarlos a ciegas o tal, o simplemente queremos imaginar cómo huelen, pues intento daros unas referencias para que más o menos podáis imaginarlo. Y es que hablo del señor Midnight Poison de Dior. Esto ya está descatalogado y esto es muy difícil de encontrar. Es un Don Patchouli, que diría Chris. O sea, aquí también tenemos un patchouli bien alto, un patchouli bien potente, acompañado de cítricos. Aquí tenemos la bergamota y la mandarina, que no tienen nada que ver con la versión de Guerlain, pero que después, cuando esas fases pasan y es más el secado lo que queda, la rosa y la vainilla, estamos hablando de que se parecen bastante. Igualmente es un patchouli muy presente, o sea, tiene un patchouli poderoso, pero cuando ya va secando y se pone un poquito más dulce, tiene su punto parecido. Es un patchouli precioso este, o sea, es un patchouli
súper bonito. Y a este le tengo muchas ganas de probar en una noche de verano. Y igual me decís, Marta, ¿estás loca? No, fijaos que este perfume al principio me parecía como muy potente, muy tal, pero cuando he jugado con él, no sé, ya le he amaestrado, ya es un monstruo amansadito. Y la verdad que creo que en una brisita así, tipo playa, tal y cual, ojo, puesto un poquita cantidad, un patchouli así cítrico, no sé, tengo muchas ganas de experimentar con él porque creo que puede ser una auténtica delicia. Y ahora sí, ahora que ya os he hablado del señor Chypre Fatal y dos perfumes así un poco en las mismas vibras, es vuestro turno. ¿Le conocéis? ¿No le conocéis? ¿Tenéis ganas de conocerlo? Si os parece alguno, no sé, contadme todas esas cosillas en comentarios y por supuesto nos vemos muy pronto. ¡Hasta otra! ¡Chao!